Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta tertulia en la cual vamos a seguir conversando y conociendo la historia de Colombia. Hoy tenemos nuevamente a Boris y estará Laura Herrera y David Cuellar en el servicio de interpretación. Boris, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien y contento por estar nuevamente en este espacio. Y más adelante vamos a tener también un espacio para las preguntas o inquietudes que tengan las personas que estén conectadas a esta tertulia. ¿Sí? También pues vamos a hablar acerca de personajes muy importantes en nuestra historia colombiana, que es importante conocer todo este proceso también para saber más de la historia del país. Bien, no sé tú qué opinas, Boris. Hemos tenido una semana un poco confusa con tantos eventos. Ha sido pues complicado, creo que todas nos preocupamos un poco por la situación. Finalmente creo que el estar informados y el conocer la estructura, cómo ha estado, qué pasó antes y cómo es nuestro presente es que de pronto nos va a permitir tener información para unas mejores reflexiones. Bien, vamos a darle la Bueno, bienvenida a los pues estudiantes del Colegio qué Manuela pena. Beltrán, a los Sí quería maestros. comentarte un poco acerca de la situación que decías, acerca de la estructura del Estado, también los antecedentes históricos, creo que son importantes, qué pasó en 1886 con la Constitución colombiana, la primera Constitución de la República. Tenemos que entender mucho de esto. ¿Cuándo se fundó la Policía Colombiana como institución? ¿En qué periodo? ¿En qué contexto? ¿Sí? También es muy importante entender eso para entender las dinámicas institucionales que se presentan en nuestro país actualmente y así ser un poco más críticos y analíticos con el contexto actual, teniendo en cuenta los antecedentes históricos. Sabemos que la situación actual no es fácil, no vamos a hablar de eso el día de hoy. Sin embargo, sí creo que nos va a permitir entender un poco la dinámica que tenemos como construcción de país, también en esta etapa, qué sucesos históricos ocurren y a manera de reflexión podemos relacionarlos con lo que pasa el día de hoy, con lo que está pasando en la situación actual y así ser un poco más críticos. ¿Sí? Vamos a tratar ese tema, pero también el tema que tú nos comentabas es muy interesante. Sí, perfecto, Boris, de acuerdo. Bien, le damos pues entonces la bienvenida a todos y a todas las personas que nos están acompañando. Nos gustaría que nos contaran desde qué ciudades se están conectando, mientras que vamos a darle un poquito de tiempo a quienes empiecen a aparecerles el aviso de la transmisión para que se vayan uniendo a este evento. Recuerden que este grupo de Biblioteca para Sordos es un grupo que formulado desde la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Es una biblioteca del Banco de la República, es la red de bibliotecas del Banco de la República. El Banco de la República cuenta con 9 áreas culturales en diferentes regiones del país. Nosotros pues estamos transmitiendo desde Bogotá y nos complace mucho que a estos eventos que estamos realizando pues se empiecen a conectar personas de otras regiones porque de esta manera podemos llegar a un público al cual no llegábamos cuando hacíamos las tertulias de forma presencial. Entonces, quienes nos acompañan por primera vez, pues les contamos que hemos definido que nuestro enfoque, considerando que a las personas sordas les interesa el tema de historia, venimos haciendo cada mes una tertulia con la colaboración de Boris Pérez, que es docente en el área de ciencias sociales, y también tenemos encuentros con escritores o narrativas de cuentos con Daisy Franco, con Andrés Marulanda, según como corresponda. Hoy quiero invitarlos a que
ustedes conozcan el sitio en internet de Biblioteca para Sordos del Banco de la República, tiene la misma denominación que tiene este Facebook para que ustedes puedan entrar, conocer las obras que hemos adaptado a la lengua de señas, diferentes conferencias que tienen servicio de interpretación para que ustedes puedan eh, eh, entrar a este sitio, buscar información, actualizarse sobre algunos temas. Este es un sitio que nosotros pensado como un espacio con contenidos accesibles para la comunidad sorda. Poco a poco esperamos poder ir agregando más conferencias y obras literarias para el disfrute de toda la población. Bueno, le damos la bienvenida. Acá hay una señora que dice que está con la hija de 9 años, que es una persona sorda y estudia en el Colegio República de Panamá. Pues bienvenida. Esperamos pues que esta información también sirva para llenar vacíos que a veces quedan de la Bienvenidos a todos escuela, los porque a veces en la estudiantes. escuela, sí, a veces en la escuela pues esta información no alcanza a llegar y por esa razón nosotros hemos estado buscando la manera de llenar esos vacíos y porque nuestro propósito es divulgar el conocimiento, divulgar las colecciones y permitir el acceso a la información. Bien, Boris, ya tenemos personas conectadas, entonces si quieres podemos ir empezando con la temática de hoy. A quienes no han participado en las sesiones anteriores pueden explorar este grupo en Facebook de Biblioteca para Sordos y ahí van a encontrar todas las tertulias anteriores, por si de pronto hoy llegan y no han conocido pues los antecedentes. Hemos estado trabajando con Boris en hacer de alguna manera como estos eventos teniendo en cuenta como la cronología en la historia de Colombia, ¿no, Boris? Sí, exactamente. Así es. Muchas personas que se conectan el día de hoy de pronto van a quedar con inquietudes. Quiero comentarles que al finalizar la sesión, la tertulia como tal, vamos a tener un espacio de preguntas donde ustedes pueden también compartir las inquietudes que tienen. Personas sordas pueden ingresar incluso aquí a la plataforma para hacer las preguntas en lengua de señas. Si de pronto tienen alguna duda en relación a la información que les estoy compartiendo, los invito a tomar sus apuntes o a tener la pregunta siempre presente para que al final la puedan hacer y podamos evacuar todas estas dudas. Además, también como decía María Isabel inicialmente, en el Facebook de la Biblioteca para Sordos del Banco de la República, ustedes pueden encontrar los archivos de los videos anteriores, sesiones anteriores en las cuales hemos tratado diferentes etapas de la historia de Colombia, también temas sociales relacionados con nuestro país que son muy importantes para entender la dinámica social actual. Bien, Boris. Yo creo que ya podemos iniciar con la temática que has preparado para el día de hoy. Bueno, antes que nada me presento. Esta es mi seña. Mi nombre es Boris Pérez. Soy licenciado, soy docente de ciencias sociales. También muy interesado con temas políticos, constitucionales, de geografía a nivel mundial. He trabajado como docente sordo en varias instituciones educativas, como docente específicamente del área de sociales. Y pues también mi área de formación como tal y mi área de interés está relacionada con este tema. Hoy vamos a hablar acerca de una etapa de la historia de Colombia que sabemos que hay mucho por conocer, pero voy a abarcar desde 1886 hasta el año 1903. En esa época de la historia de Colombia sucedieron varios hechos que voy a compartir hoy con ustedes. Tenemos una presentación, así que por favor, si la podemos compartir.
Bueno, ya casi damos inicio a este espacio de socialización, a ver la presentación. Como les decía, ya hemos trabajado este tipo de espacios con diferentes épocas, desde el periodo de la independencia, el post-periodo a esta independencia. También hablamos acerca de Santander. Además, también hablamos acerca de las diferentes estructuras organizativas que se proponían en el Estado colombiano, desde el centralismo, el federalismo. Y en esta época todo lo que ocurrió en el país y todos los movimientos que había en relación a la política que se debía tomar para la administración del Estado colombiano en ese momento. Hoy vamos a hablar sobre este periodo comprendido entre 1886 y 1903. En este periodo de tiempo ocurrieron varios cambios, situaciones políticas, también se presentaron varias dificultades al momento de tomar decisiones en la administración del país, también varios sucesos que nos permiten a nosotros, pues, llegar a una reflexión en relación a lo que nos hace en el proceso de construcción como país. Siguiente, por favor. Bueno, teniendo en cuenta que ya en una tertulia anterior habríamos hablado acerca del centralismo, el federalismo, las diferentes constituciones que coexistían en nuestro país, en nuestro territorio, desde las propuestas federalistas. Luego, pues cada uno de estos estados federados tenían su propia constitución y posteriormente a esta etapa surge la etapa de la regeneración. No tiene una seña como tal, la voy a deletrear. Esta etapa inicia en el año 1886 y para entender por qué en 1886 ocurre esto, tenemos que retomar los conceptos anteriores, ¿sí? Las situaciones de conflictos políticos, además la situación económica en el territorio no era la mejor, teníamos dificultades económicas en ese momento en el territorio que actualmente comprende Colombia. La calidad de vida se veía afectada, había una insatisfacción social que generaba también movilizaciones. Y luego aparece un personaje muy importante. Siguiente. El nombre de él es Rafael Núñez. La seña que voy a utilizar es esta, ¿sí? Rafael Núñez, por la característica del bigote y la barba, ¿sí? Entonces, Rafael Núñez. Porque siempre tenía el bigote largo. Aquí en esta fotografía lo vemos ya con la barba un poco más corta, ¿sí? Él es Rafael Núñez. Rafael Núñez nació en Cartagena y también tenía una amplia experiencia en movimientos sociales y además en participación política. Él hacía parte del Partido Liberal en su momento, de los movimientos relacionados con una filosofía liberal, era un activista del Partido Político Liberal y luego fue candidato a la presidencia ganando este proceso y asumió la presidencia en el año 1880. Hasta 1882. Durante ese periodo inicial de su primera presidencia, él también pudo llegar a diferentes conclusiones. También tuvo que tomar varias decisiones en relación a la estructura del Estado y decidió alejarse de los movimientos políticos liberales y se incluye en el Partido Conservador. Permítame un momento aquí que voy a aclarar un dato, voy a buscarlo en mi celular. Perdón que haya interrumpido la dinámica. En 1884 él hace la transición que les estaba comentando, ese era el dato que estaba buscando, la transición entre los movimientos liberales, el Partido Liberal, y hace transición al
partido conservador. Y tenemos que tener en cuenta que durante esa época también coexistían estos pensamientos de organización del Estado entre los centralistas, los federalistas. Todo este contexto rodeaba a la presidencia inicial desde el Partido Liberal de Rafael Núñez y posteriormente pues tomó la decisión de trasladarse al Partido Conservador. Vemos que también muchas de las decisiones que se tomaron en su momento en relación a temas económicos, políticos, sociales, pueden llegar incluso a trascender hasta el día de hoy. En ese momento la situación económica no era la mejor. Rafael Núñez asume la presidencia y toma decisiones drásticas en relación a el trabajo que se estaba haciendo desde la organización política del país. En este segundo periodo de presidencia, ya desde el Partido Conservador, él propone una reforma constitucional y propone una primera constitución del país en el año 1886. Sí, en el año 1886, él como presidente asume nuevamente la presidencia como primer presidente de la República de Colombia. Luego, en el marco de lo que establecía esta constitución, se da una reelección inmediata hasta el año 1824, cuando él fallece. ¿Sí? Se ve interrumpida entonces su presidencia y Rafael Núñez debe ser reconocido como un gran político de esa época. Siguiente. Rafael Núñez también trazó varias posturas políticas en relación a lo que les comentaba anteriormente. Estas filosofías o pensamientos liberales, pensamientos conservadores, coexistían en el país. Sin embargo, a partir de estos dos grupos bien marcados, algunos pertenecientes al Partido Conservador y al Partido Liberal arman un grupo político, conforman un grupo político en el país, un tercer grupo político, porque tenemos que entender que las dinámicas pues eran muy exigentes, había muchas filosofías, muchas posturas políticas de qué eran lo que querían para Colombia en el futuro, que querían un solo país, una república, otros que decían que querían estados federados. También muchos tenían una tendencia nacionalista, pero hispánica, ¿sí? Otros que todavía respondían a los temas religiosos impuestos por España desde la colonización, ¿sí? Entonces decían, tiene que prevalecer el catolicismo, eso hace parte de nuestra identidad como nación. Todas estas discusiones coexistían en ese momento, ¿sí? Además de los temas políticos, estaban los temas sociales, religiosos, también la identificación que teníamos como país, las decisiones que se tomaban en temas económicos para la exportación o importación de productos. Entonces, este nuevo grupo surge a partir de esos pensamientos. Ya no eran solamente los conservadores y los liberales, sino que surge el grupo de los nacionalistas. Voy a utilizar esta seña, no es la seña oficial, lo quiero aclarar para no deletrearla y por economía lingüística de hacer más rápida la conversación, voy a usar esta seña, ¿sí? Rafael Núñez asume el liderazgo de este grupo de nacionalistas durante este periodo de tiempo. Siguiente. Bueno, durante ese periodo de tiempo el liderazgo lo asume Rafael Núñez y en el año 1886, como les comentaba anteriormente, surge la Constitución Política de Colombia que tuvo mayor duración en nuestro país. Esta Constitución de 1886 fue modificada hasta 1991. Imagínense ustedes cuánto tiempo estuvo vigente esta Constitución, obviamente con todos los cambios, ajustes normativos que tiene una Constitución. Sin embargo, estuvo vigente desde 1886 hasta el año 1991, que es la Constitución que nos rige ahora. Además,
Como les decía anteriormente, Colombia no siempre se llamó Colombia, se llamaba Nueva Granada, República de Colombia, y este nombre que utilizamos actualmente, el que les acabo de comentar, República de Colombia, surge a partir de esta constitución que establece un Estado republicano. ¿Sí? En 1886 empezamos a hablar de la República de Colombia y como saben, este nombre sigue permanente, sigue vigente, a pesar de que la Constitución fue modificada. Además, esta Constitución establece que la organización del Estado es a partir del centralismo. Sí, anteriormente ya les comentaba que existía la Constitución de Boyacá, la Constitución de otros tipos de territorios, la Constitución también de la parte de Cundinamarca, pero aquí se establece que va a haber una sola Constitución y esta Constitución es la que rige a toda la República de Colombia a partir del año 1886 y cada uno de los estados independientes que hacían parte de la propuesta de estados federados para Colombia desaparecen. En 1886 empezamos a tener una sola constitución. Entonces, ¿ven la importancia de este cambio? Anteriormente, todas estas luchas que hubo entre federalistas, centralistas, se resuelven con esta propuesta de Rafael Núñez en el año 1886. Bueno, y también, como ustedes recordarán, cuando hablamos de estos efectos de el centralismo y también el federalismo, esto no duró mucho tiempo, fueron periodos de tiempo muy cortos. Sin embargo, esta constitución nueva aprueba que el tiempo de duración de un presidente en su cargo es de 6 años y que podrían existir reelecciones. Eso era lo que establecía la Constitución del año 1886, es decir, 6 años más otros 6 años, 12 años, ¿sí? Entonces vemos como también toma decisiones en relación a tiempos de gobierno que anteriormente eran muy difíciles de entender con las diferentes propuestas que se encontraban en los diferentes estados federados. También en 1886, en relación al voto, tenemos que entender que inicialmente no se permitía votar a todas las personas ciudadanas del país, sino solamente a los letrados, a las personas que tenían la posibilidad de formación, la posibilidad de estudiar. Solamente estos hombres podían votar, pero tenemos que entender que en ese momento no eran muchos, no era la mayoría. La mayoría de los ciudadanos colombianos no tenían la posibilidad de leer, escribir, no eran letrados, por lo tanto, no tenían la posibilidad tampoco de votar. Otro de los factores era que la persona tenía que tener una capacidad económica verificable para poder votar en ese momento. Entonces había unas restricciones. ¿Cuántas eran las personas que tenían este tipo de recursos económicos para cumplir con los requisitos? Pues muy pocas en ese momento. Entonces vemos que los que realmente podían decidir eran muy pocos y las mujeres estaban totalmente restringidas del voto, no podían votar. Pues esa es una de las modificaciones que tuvo esta constitución con el tiempo. Si vemos por qué es tan importante quiénes podían votar inicialmente en la constitución de 1886, quiénes podían elegir un presidente, pues las personas con muchos recursos económicos, además las personas que tenían una educación que les permitía leer y escribir, y nada más. El resto de los ciudadanos estaban limitados y no podían ejercer su derecho al voto. Vamos a hacer un cambio de intérprete un momento. Listo, ahí me escucha. Ya se hizo el cambio. Ok, entonces como veníamos diciendo en la presentación anterior,
las mujeres no tenían derecho a la participación del voto y tampoco tenían mucha participación en la vida política de la sociedad. Hoy nosotros sabemos que existen tres clases de poderes. Está el poder ejecutivo, que está en la cabeza del presidente de la República, el poder legislativo, que es donde encontramos a todo el Congreso y quienes se encargan de las leyes del país, y está el poder judicial, que son quienes se encargan en su defecto de causar pues todo lo que tiene que ver con las sanciones, con digamos, con condenar a los ciudadanos que no cumplan con la ley, en especial pues a todos los ciudadanos en general del país. Sabemos que cuando surgen algunos inconvenientes o algunos conflictos, se ven afectados algunos de estos poderes, pero digamos que a hoy las características del sistema, cómo funciona, en especial el Estado colombiano, han cambiado mucho. Siguiente. Bien, como les habíamos mencionado anteriormente, en todo lo que tiene que ver con esa estructura que te contaba con la Constitución de 1886, en ese momento el periodo en el que entramos en el país se le llama el periodo de la regeneración, que va desde 1886 hasta 1903. El partido el Partido Nacional, que está al frente del Estado colombiano y que cuenta con toda la autoridad, está bajo el mando de Rafael Núñez, ¿sí? El Partido Nacionalista, correcto. Durante ese periodo de tiempo, ¿cuáles eran algunos de los criterios que se persistían? Por ejemplo, entendemos que el Estado ya deja de lado el poder que tiene la Iglesia hasta ese momento. Sin embargo, se convierte el país, él cuenta con una sola religión, que es la religión católica. No es permitido, digamos, el uso de otro tipo de credos. Y la religión tiene una relación muy estrecha con el Estado hasta ese momento. La religión y la iglesia en especial cuentan con un poder especial también en el sector educativo del país. Y hay unas materias específicas incluso en las que se dictaba religión en todo el sistema educativo. Entonces vemos que son algunas de las características que predominaron durante ese periodo de tiempo del Estado en el sistema político colombiano. Todos esos acuerdos vienen directamente de la Iglesia y del Vaticano, donde está ubicado la cabeza central de la Iglesia Católica, como muchos de ustedes ya conocen, y el presidente al mando en ese momento pues está totalmente de acuerdo con esa jerarquía institucional de la Iglesia y con ese respaldo que cuenta el sistema político. Entonces dejan a su cargo, pues en el sistema educativo, a la gran mayoría de los sacerdotes y curas en ese momento. Era permitido solamente la enseñanza a través de una sola lengua. No era bien vista la enseñanza en los sistemas educativos en las lenguas indígenas. Se creía que no contaban con suficiente prestigio para que estuviesen, digamos, involucradas en el sistema educativo.
Así que se utilizó las costumbres y las tradiciones relacionadas con la hispanidad. Y muchas comunidades indígenas que estaban habitadas en ese momento, habitando el país, también de alguna u otra manera fueron enseñándoseles el culto a la Iglesia Católica. Imagínense ustedes lo que sucedía hasta ese momento. Todo lo que podía entenderse por las culturas, por las comunidades indígenas propias que habitaban ese territorio colombiano hasta ese momento, tenían por obligación que servir o seguir un solo credo. Y además de eso, lo que se pretendía en ese momento era que pues todo el país, la lengua oficial fuese el castellano o el español como lengua oral. A eso, dentro de todas esas características y dentro de ese mestizaje que se intentó hacer con la población colombiana, digamos que también tenemos enmarcado que el presidente que estaba al frente del partido político nacionalista, que era Rafael Núñez, pues digamos, él no nació en España. Sin embargo, ellos tenían como ese ideal de que tuviésemos todos una misma cultura y que pues también siguiésemos esas tradiciones hispanas. Entonces, dentro de ese periodo de la regeneración, siguiente, por favor. Dentro de ese periodo de la regeneración, mencionábamos entonces que el partido político que estaba al frente era el Partido Nacionalista. Y los valores que se tenían allí eran de orden más hispano. Hasta ese momento también era permitido durante el periodo que estaba al frente del Partido Liberal los divorcios y la separación. Sin embargo, a partir del 1886 ya no fue permitido el divorcio o la separación del cónyuge, imagínense. A partir de esa nueva constitución, entonces todas aquellas personas que se habían divorciado también perdían, digamos, ese poder. Y si alguna persona ya se había contraído nuevas nupcias, también se abolían esos contratos de separación o de divorcio. Y también hasta ese momento en el Estado colombiano, en 1886, habían algunas prácticas penales que permitían, por ejemplo, la horca de algunos criminales o el asesinato de algunas personas que no cumplían con la ley, o incluso que las personas pudiesen ser condenadas a una silla eléctrica. Esos eran algunos de los sistemas judiciales que estaban hasta ese momento. Sin embargo, durante el periodo de 1886, también algunas personas que contraían la libertad después de haber pagado sus penas de cárcel, también incluso esas decisiones que ya se habían tomado para ser liberadas, también pasaban a un lado. Todo eso estaba enmarcado dentro de ese periodo en el país, en el Estado colombiano. En verdad, si lo pensamos, no era un periodo de paz, habían muchos momentos conflictos y levantamientos por parte de la población y más adelante veremos un poco acerca de esos enfrentamientos por los que estuvo pasando el país. En verdad, la situación fue bastante compleja en ese momento en el Estado colombiano y muchas personas atribuían todas esas dificultades y al orden político que había en ese momento. Incluso también en muchos momentos se declaró un estado de sitio en muchos lugares del país por esas sublevaciones que habían dentro de la misma población civil. En 1891, entonces, vemos que un poco de tiempo después,
asumen el control las fuerzas militares del país. Algunas de las situaciones difíciles que se presentaron hasta ese momento, en ese periodo de tiempo, como sabemos, había gran mayoría de las personas que estaban respaldando el sistema político nacionalista o el partido político nacionalista y otros muy pocos estaban apoyando el partido conservador y el partido liberal. Sin embargo, estas personas no tenían ninguna participación oficial, digamos que casi nula era su participación y eso también generaba algunos inconvenientes y mucho desagrado por parte de la ciudadanía que no contaba con ese derecho a la participación en las tomas de decisiones estatales. Como mencionábamos entonces, antes del año 1891 había también un grupo de radicalistas que estaban interesados en que hubiese una baja de impuestos, en que también se pudieran hacer muchas importaciones. Sin embargo, desde ese año que empieza a regir la nueva constitución, empiezan a haber un sinnúmero de aranceles para todas esas importaciones y también se incentiva la producción nacional, por ejemplo, del cacao, que era una producción propia del país y se empiezan a frenar muchas importaciones de productos de otros territorios diferentes al territorio colombiano y a esa mercantilización empieza a dársele un sinnúmero de aranceles, un periodo de tiempo en el Estado colombiano que era un partido bastante radical que era, digamos, desprendido del Partido Liberal. Como podemos ver acá en la ilustración, durante ese periodo de tiempo, quien estaba al frente era el presidente Rafael Núñez. Y también hubo mucha opresión social de orden político por parte de los estados de sitios que fueron declarados hasta ese momento. Siguiente. Listo, entonces como les había mencionado anteriormente, hubo poca participación por parte del Partido Liberal hasta ese momento en la toma de decisiones porque durante ese periodo de la regeneración, que comprende el año 1886 hasta el año 1903, el Partido Liberal no tenía ninguna curul allí en el Congreso de la República. No había ninguna curul para el Partido Liberal dentro del Congreso de la República. Y en la Cámara, escasamente, en el Congreso, habían escasamente uno o dos representantes de ese partido. Así que podemos darnos cuenta que hasta ese momento, si bien es cierto que contaba con alguna participación, algunas curules del Partido Conservador, quien tenía el poder o la gran mayoría de los votos era el Partido Nacionalista. Así que en ese momento del periodo de la historia del país, el Partido Liberal y el Partido Conservador eran de alguna u otra manera aliados para estar en contra o hacerle la oposición al Partido Nacionalista. Entonces, digamos que había muy poca participación, como les mencionaba anteriormente, del Partido Liberal dentro del Congreso de la República. Siguiente. Bien, como hemos mencionado hasta el momento, digamos la situación en general en el país no era la mejor. Vamos a hablar entonces de dos fechas. Hablaremos entonces de dos situaciones y trascendentales que ocurrieron en el país que generaron unos grandes dificultades, grandes disturbios. Hablamos entonces del periodo de 1886 hasta 1894. Como mencionamos, entonces, en esta fotografía,
Estalla entonces guerras civiles a partir del año 1885, ya que quien está al frente del poder es el presidente Rafael Núñez. Y entonces pasan a un lado muchas de las legislaciones que habían o que estaban hasta ese momento. Empiezan a haber algunas sublevaciones por parte de la sociedad civil, empiezan a haber algunos enfrentamientos también bélicos por parte de algunas personas que no estaban de acuerdo con algunas decisiones que se tomaban en el Estado hasta ese momento. Sin embargo, pues eran, digamos, enfrentamientos infructíferos. Y por eso hablamos de una guerra civil para el año 1885. Y en ese momento asume el poder entonces Miguel Caro. Hoy muchos de nosotros conocemos que ese apellido Caro está muy relacionado con el Instituto Caricuervo, que es el instituto que salvaguarda el patrimonio lingüístico de las lenguas de Colombia. Sin embargo, hasta ese momento quien estaba al frente del Estado no era bien visto por muchas personas y por eso hay muchos enfrentamientos por parte de orden civil. Sin embargo, pues estos son infructíferos, pierden, son derrotados y es compleja la situación en el país en ese momento. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces qué sucede más adelante después de todos esos enfrentamientos civiles. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el señor Miguel Caro es quien asume el poder durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, como muchos liberales no estaban de acuerdo con ese mandato y también se pusieron de acuerdo con el Partido Conservador, entonces decidieron irse a las urnas, tomar decisiones a través de votaciones, pero recuerden que hasta ese momento quienes podían votar o quienes tenían derecho al voto eran las personas adineradas y personas que fueran letradas. Entonces, digamos que la suma total de esos votos dio consigo, imagínense, la elección de un vicepresidente muy viejo, hasta ese momento tenía 89 años, una persona bastante avanzada en la edad, fue quien ganó. Tenía 89 años el señor que aparece en la fotografía, que estaba dentro del Partido Nacionalista. Que se llama, fue reemplazado entonces, reemplazando al señor Miguel Caro, no le conocemos la seña a este nuevo presidente, y sabemos que es de apellido San Clemente. Naturalmente, él asumió el poder desde el año 1898 hasta que el Partido Liberal, de nuevo muy incontento porque había ganado el Partido Nacionalista y digamos que era una persona muy avanzada en la edad, decidieron poner como vicepresidente a alguien del Partido Conservador. Digamos como una estrategia para que cuando esta persona falleciera lo asumiera el poder la persona que estaba al frente del Partido Conservador. La casa hasta ese momento presidencial estaba ubicada acá en Bogotá. Sin embargo, era muy complejo para esta persona por su edad tan avanzada ir hasta al Palacio Presidencial y se mantuvo todo su periodo de tiempo en donde él residía, que era en Buga. Hasta ese momento, pues hacer, digamos, esos trayectos, transitar por el país no era tan fácil como lo es ahora. Así que durante ese momento en el que él estuvo al frente del mando del Partido Liberal y el Partido Conservador con todas esas desagrados porque él estaba allí al frente, propuso lo que vamos a ver a continuación. Siguiente. El presidente que estaba, o el director que estaba al frente del Partido Liberal, digamos que hasta ese momento el país estaba pasando por muchos enfrentamientos y muchos conflictos bélicos. Sin embargo, dentro de todas esas negociaciones se propone un proyecto por parte del Partido Liberal.
teniendo siempre claro que eran mayoría los del Partido Nacionalista. No se aceptan esos proyectos de ley que son propuestos por los otros partidos. Y digamos que hasta allí, hasta ese momento, lo que se estaba buscando eran acuerdos de paz. Así que en ese momento el Partido Liberal, al ver que no le aceptaron esas propuestas de proyectos de acuerdos de paz, hubo una sublevación nuevamente y es cuando empieza la famosa llamada Guerra de los 1000 días, que empieza el 17 de octubre del año 1899. Eso tiene sus inicios específicamente en Santander. Vamos a hacer un cambio de intérprete, por favor. Bien. Bueno, en este periodo de tiempo, ustedes, como verán, desde el 17 de octubre de 1899 empieza la Guerra de los 1000 días, guerra que tiene lugar en todo el territorio colombiano desde el 17 de octubre de 1899 hasta el 12 de noviembre de 1902. Cuando se llega a este acuerdo de paz, pues el acuerdo es en esta fecha, el 12 de noviembre de 1902, pero persisten algunos conflictos muy pequeños que luego ya finalizan. Si vemos, un año tiene 365 días, ¿sí? Un año desde el 1 de enero al 31 de diciembre son 365 días. Esta guerra, si bien es denominada la Guerra de los 1000 días, ¿sí? No podemos hablar de que son exactamente 1000 días, sino son 1103 días en total que duró esta guerra. Sin embargo, es denominada así, la Guerra de los 1000 días. ¿Sí? Si uno hace las cuentas, son un poquito más. No voy a profundizar mucho acerca de este conflicto, de la Guerra de los 1000 días. Voy a destacar los aspectos más relevantes para que ustedes puedan tener un contexto acerca de lo que ocurrió en ese momento. Siguiente. Bueno, las causas de esta guerra que llevaron a este conflicto deben ser tenidas en cuenta con lo que les comentaba anteriormente. Recuerdan que les había hablado acerca del proyecto de ley presentado por los liberales, que también necesitaban una mayor participación en el Congreso. Este proyecto no fue aprobado, por lo tanto, pues también generó una resistencia por parte del grupo que había propuesto la ley. Esa fue una de las causas. Además, Venezuela, no voy a profundizar nuevamente, sin embargo, voy a comentarles que allá estaba en ese momento existiendo una revolución liberal llamada Revolución Liberal Restauradora en Venezuela, ¿sí? En el año 1899, y eso también hace que muchos grupos se alcen en armas, generando un conflicto que trasciende también al territorio colombiano. ¿Sí? Si bien esta revolución surge en Venezuela, llega hasta Colombia, porque pues también las personas que hacían parte del territorio colombiano veían una posibilidad poder alzarse en armas para defender sus causas. Qué pena con ustedes, voy a mirar aquí una información en el celular. También la situación económica no era la mejor en el momento, había varias dificultades. En 1880 existía el Banco Nacional. El Banco Nacional en ese momento tenía a su cargo la impresión de los billetes. Sin embargo, anteriormente había varias fábricas de la moneda nacional.
el Banco Nacional empieza desde 1880 a producir la moneda colombiana, los billetes colombianos, y esto genera también una inflación que había afectado el acceso a los productos básicos de la canasta básica de los ciudadanos. Por ejemplo, el arroz, los productos de aseo, ¿sí? Todo lo que uno necesitaba para poder tener un mínimo de calidad vital se veía afectado porque la inflación hacía que los costos sean muy altos. Esto también fue una de las causas de la Guerra de los 1000 días. Entonces podemos ver cómo fueron temas políticos, sociales, también temas económicos, lo que generó finalmente que iniciase este proceso llamado Guerra de los 1000 días. Siguiente. Siguiente. Entonces, en esta guerra, también como veíamos en la imagen anterior, también participaron niños, mujeres. En su momento el Partido Liberal también se vio segmentado. Por un lado, Aquileo Parra, el que vemos aquí donde estoy señalando en la imagen. Aquileo Parra eh, hablaba mucho acerca de una propuesta de diálogos entre los grupos que estaban en ese momento de enfrentamiento en la Guerra de los 1000 días, y Rafael Uribe Uribe, ustedes conocen la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá, ¿sí? Bueno, esa localidad toma su nombre en conmemoración de este líder liberal, Rafael Uribe Uribe. Él lo que decía era que no, que debían permanecer en lucha, que la guerra debía continuar para defender cada una de las propuestas de estos grupos. Entonces, Aquileo Parra, desde el Partido Liberal, propone diálogos, y Rafael Uribe Uribe propone pues continuar con el proceso de guerra. Ahí se ve segmentado el Partido Liberal. Siguiente. Vemos que el Partido Liberal inicialmente tiene sede en Santander, y luego también llega a todo el territorio colombiano. También la batalla de Peralonso del 15 de diciembre de 1889, donde los liberales se organizaron suficientemente con armas y estratégicamente para poder enfrentarse a los grupos nacionalistas y también conservadores, ¿sí? Entonces tenemos que ver quiénes eran los actores en ese momento. Rafael Uribe Uribe como cabeza del Partido Liberal y también proponiendo la guerra contra los partidos nacionalistas y conservadores, ¿sí? Con unas filosofías muy parecidas estos dos últimos. Entonces, en ocasiones libraron batallas, en algunas fueron victoriosos y en otras no. En esta específica salieron victoriosos. Siguiente. Esto ocurrió en Bucaramanga. Esta imagen que vemos aquí ocurrió en la ciudad de Bucaramanga, en una ciudad cercana, ¿sí? Donde está el aeropuerto actualmente, en Palo Negro. La batalla de Palo Negro, ¿sí? Donde está el aeropuerto que actualmente se encuentra cerca de Bucaramanga. Fueron 15 días de conflicto, ¿sí? Donde murieron 1500 personas que hacían parte del Partido Liberal. Entonces, imagínense, en 15, 16 días nada más que duró esta batalla de Palo Negro, del 11 de mayo hasta el 26 de mayo de 1900, murieron 1500 personas. Imagínense el tamaño de esta batalla. Y en ese momento los liberales tenían también mayor acceso a armas, mayor acceso a diferentes elementos de combate, pero fueron diezmados por los otros grupos que les extrajeron estas armas, estos instrumentos que tenían también para poder enfrentarse, y se redujeron también en número.
redujeron el número ellos y también el número de armas, en ese momento armas de fuego, y quedaron solamente con armas blancas. Siguiente, por favor. Entonces vemos cómo pasan de armas de fuego a machetes, a cuchillas, porque les extrajeron todas las armas que tenían en su momento en las batallas que se iban librando. Entonces también utilizaban diferentes herramientas, boleas, cuchillos, machetes para poder enfrentarse a los grupos. También empezaron a tener más estrategias, eh, también estrategias basadas en las estrategias de guerrillas. No entiendan guerrillas como el AFARC o el ELN. La estrategia de guerrilla se refiere a armar diferentes grupos que atacan de manera simultánea, pero desde diferentes frentes. Entonces, esto era lo que permitía que ellos también puedan, a pesar de tener pocas armas, tener buenas estrategias para poder avanzar en el territorio colombiano. La mayoría de los liberales en ese momento y en esa parte del territorio quedaron nuevamente sin armas de fuego, armas de guerra, y tuvieron que alzarse en armas blancas. Siguiente. Bueno, ya el presidente en ese momento estaba muy anciano, falleció, ¿sí? Por eso la X, y asume el mandato del país el que en su momento fue el vicepresidente, que vemos en la otra imagen, Mallorquín, ¿sí? Lo repito, Mallorquín, el apellido de la persona que en su momento fue vicepresidente y luego asumió la presidencia durante la Guerra de los 1000 días. Él también fue testigo de toda esta situación que se vivía en el territorio y tuvo que tomar decisiones diversas para poder derrocar a el que en su momento estaba como presidente, sí, que era esta persona ya de mucha edad. Contó para esto con el apoyo de varios sectores políticos también que lo proponían a él, a Mallorquín, como presidente en lugar de la persona que en su momento estaba ocupando este cargo. Bueno, esto ocurría al mismo tiempo que en el país seguía la guerra de los 1000 días, seguían los conflictos. El Partido Liberal también tenía diferentes posturas, se podía ver a nivel social la muerte de muchas personas, seres queridos, ya la sociedad se veía afectada, manifestaba su cansancio en relación a la situación económica, a la inflación, al alto costo de los productos básicos, clamaban por la paz, y esa era la situación difícil que se veía en esa época. Siguiente. Luego de estas manifestaciones, tanto a nivel bélico, desde la Guerra de los 1000 días, como las manifestaciones de inconformidad social también, el 24 de octubre del año 1902 se llega a un acuerdo. Ubiquémonos en el territorio de Santa Marta, ¿sí? Muy cercano a Santa Marta, una región bananera, en las regiones de las fincas, donde grandes terratenientes se reunían, terratenientes pertenecientes al Partido Liberal, a tomar decisiones en relación a las estrategias de guerra y a todo lo que se estaba viviendo a nivel nacional. Una de las decisiones fue retirar las guerrillas liberales que estaban en el territorio de la costa colombiana, del Magdalena, Bolívar, el territorio bananero. También trabajar de manera conjunta con las personas del Partido Liberal que manifestaban otras posturas políticas diferentes a la guerra. Y ahí es donde surge el Tratado del 24 de octubre de 1902. También
se establece en este tratado tener una mayor representatividad de todos los partidos en las diferentes instancias de gobierno, es decir, en ministerios, en órganos tomadores de decisiones. También vemos que en ese momento Panamá era parte del territorio colombiano. Teníamos la presión de Estados Unidos para poder tener ese territorio. Y siguiente, por favor. Y bajo esta presión y la situación que se vivía en Colombia con nacionalistas, conservadores, liberales, la guerra de los 1000 días, en el 21 de noviembre de 1902, en el territorio colombiano, en ese momento Panamá hacía parte del territorio colombiano, se llega al acuerdo y al tratado llamado Tratado de Wisconsin, donde básicamente se decide que los partidos liberales y conservadores permanecerían en el tiempo, el Partido Nacionalista desaparece, se extingue como tal y también se da fin a la Guerra de los 1000 días, el 21 de noviembre de 1902. Entonces vemos todas estas situaciones muy relevantes como parte de nuestra historia. Ustedes vieron aquí esta imagen de un barco. Siguiente, por favor. Entonces, con este tratado que vemos aquí en la imagen, simbólicamente la firma del Tratado de Wisconsin, donde se da fin a la Guerra de los 1000 días, se da cuenta de que fallecieron más o menos 100.000 personas, casi el 40% de la población del territorio colombiano. 100.000 personas fallecieron durante esta Guerra de los 1000 días por un conflicto aquí interno en el país. Entonces, con eso damos finalización a la etapa de los 1000 días e iniciamos ya lo que ocurrió con Panamá. Siguiente, por favor. Ay, casi se me olvida, esto hace parte también de lo anterior, antes de iniciar con la situación de Panamá. La crisis económica en ese momento, durante la Guerra de los 1000 días, pues fue muy notable. Los productos de canasta básica sufrieron una inflación muy alta, eran elevados también los procesos de cambio de la moneda colombiana a la moneda de pronto internacional en su momento, el dólar. Hubo una devaluación de la moneda colombiana, lo que hacía que también se afecten los procesos de exportación, importación durante esa época. Cuando luego se llega al Tratado de Paz, empieza a revitalizarse toda la economía del país, pero con las consecuencias que traía pues ya la Guerra de los 1000 días. Entonces, ahora sí iniciamos con Panamá. Siguiente. Siguiente. Esta no es necesaria, por favor. La voy a explicar luego o en otra presentación. Hoy no nos alcanza el tiempo, creo. Bueno, vemos aquí que dice pérdida de Panamá, ¿sí? Era muy manifiesto el deseo de los Estados Unidos en adquirir o tener bajo su propiedad el territorio de Panamá que anteriormente era de Colombia. Siguiente. Y ustedes se preguntarán por qué. Miren, les voy a mostrar un libro que tengo aquí. Esta es una imagen de este libro. Aquí está el territorio de Panamá. Esto es Colombia. Aquí Panamá. Y aquí parte del territorio centroamericano. Estados Unidos manifestaba su intención de tener este territorio. Vemos aquí California en los Estados Unidos, aquí en este territorio.
y la costa oeste, la costa este de los Estados Unidos, la cual pues no se encuentra muy cercana, tiene mucho territorio muy extenso que se debe atravesar para llegar de una costa a otra. Entonces, el territorio que conocemos en este momento como los Estados Unidos, ustedes pueden ver que geográficamente pues tiene una gran extensión de territorio que debe atravesarse de una costa a otra. Entonces, ¿qué hacían los buques? ¿Qué hacían ellos estratégicamente para poder transportar más rápidamente, más rápido que un tren, más rápido que las carreteras? Era pasar por mar a través de Panamá. Sí, era más rápido llegar por barco, hacer el traslado a transporte terrestre y luego nuevamente con buques. Ustedes saben que Panamá es un territorio muy angosto que comprende 2 mares, ¿sí? Y que actualmente cuenta con el Canal de Panamá, ¿sí? ¿Por qué la decisión de construir el Canal de Panamá en ese espacio? Precisamente por la estrechez del territorio entre el mar Caribe, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Entonces, eso les permitía geográficamente tener una ventaja en transporte. A Estados Unidos le interesaba esto. Habían 2 opciones, Nicaragua o Panamá, ¿sí? ¿Y qué pasó en ese momento? El territorio de Panamá hacía parte de Colombia. Siguiente, por favor. Entonces, antes de la construcción del Canal de Panamá y cuando ese territorio hacía parte de Colombia, también Francia había manifestado su interés en ese territorio por sus características físicas, también las posibilidades que tenía para el desarrollo económico antes de la construcción de Panamá nuevamente. ¿Cómo llegaban los buques? Llegaban a través del Mar Caribe y ahí eran transportados a través de transporte terrestre, en este caso tren, desde el año 1850, donde se proyectó este tren hasta su inauguración en 1867. Francia incluso hizo una campaña de financiación a todo el proceso de construir el Canal de Panamá, ¿sí? Financió, sin embargo, se retiró del proyecto porque veía muchos retrasos en las obras, además veía mucho conflicto en ese momento por el interés que tenían en las tierras, también por los conflictos políticos que podían llegar ellos a percibir por la situación que se estaba presentando en el país. ¿Sí? Como les había comentado anteriormente, los centralistas, los federalistas, el tema político, la tensión política en el país, la guerra de los 1000 días que posteriormente se presentó. Entonces, Francia, si bien había hecho una inversión inicial, decide retirarse por no ver una proyección real en esta construcción. Aquí vemos una imagen y también la información sobre este proceso. Siguiente. Estas dos figuras, estos 2 personajes, hacían parte del territorio panameño, que en ese momento era colombiano, y proponen el Tratado de Hay-Erram, donde dicen que aceptan la propuesta de Estados Unidos para la financiación del Canal de Panamá, teniendo en cuenta que la parte sur del canal correspondería siempre a Colombia y la parte norte a Estados Unidos, ¿sí? También se evaluaron temas de impuestos, se evaluaron los recursos económicos, la inversión, todo lo que tenía que ver con la administración del canal,
y en el año 1903 el Congreso colombiano desaprobó esta propuesta, ya que el control de la franja del canal y toda la parte impositiva finalmente recaería en Estados Unidos. En ese momento el gobernador de Panamá, también como territorio, como parte de una de los departamentos del país, decide independizarse de Colombia y proponer un territorio independiente, la República de Panamá. Se presenta también un conflicto armado, una especie de guerra muy pequeña, muy rápida, que no tomó mucho tiempo. Finalmente Panamá se independiza y se toma la decisión de hacer acuerdos con los Estados Unidos. Entonces, así es como el territorio de Panamá se independiza y se separa del territorio colombiano. Siguiente. Vemos entonces que Panamá se desprende del territorio colombiano, ¿sí? de la parte organizativa, política. Entonces vemos como la guerra de los 1000 días sucede durante varios años, estos 3 años y un poco más, y luego, 3 años después, sucede la independencia de Panamá. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes en la sesión de hoy y estoy muy atento a sus preguntas e inquietudes. A las personas que quieran participar, pueden ingresar aquí a la plataforma a través del enlace que les compartimos en el grupo de WhatsApp de la Biblioteca para Sordos, o también pueden hacer sus preguntas como comentarios en la transmisión en vivo que tenemos a través de Facebook. Entonces, tienen toda la libertad, además también de hacer sus preguntas por escrito a través de WhatsApp. Estoy atento a todo lo que quieran preguntar. Boris, muchas gracias. Bueno, yo quiero, mientras que tenemos participantes que vayan llegando aquí a la pantalla y quieran hacer sus preguntas en vivo, es reflexionar, más que una pregunta, es una reflexión de ver cómo es que se producen por las diferencias de políticas y la falta de diálogo, pues llevaron al país a semejante cantidad de muertos, ¿no? Y hundieron en la pobreza a una población, que es lo que generalmente pasa en este tipo de conflictos que que se extienden en el tiempo. O sea, tú nos acabas de hablar de cerca de 100.000 muertos civil que duró 3 años, 1000 días. Sí, así es. Tenemos que ver las características también de los diferentes actores que participaron en este conflicto. Sí, pueden ser conflictos filosóficos, conflictos políticos, conflictos basados en el restablecimiento de derechos de grupos que se sienten vulnerados. Entonces, muchos factores que puedan llegar a generar una guerra o un conflicto armado o que algún grupo se alce en armas. En ese momento estábamos hablando de una situación bipartidista donde el Partido Liberal y el Partido Conservador estaban enfrentados más que nada por filosofías políticas, también por temas de administración del Estado, y el surgimiento de un grupo nuevo, el grupo nacionalista, también genera una nueva coyuntura a nivel nacional, también que los ciudadanos prácticamente sentían que debían tomar partido por alguno de estos dos grupos. Todo esto genera también una rotura en los procesos sociales y que finalmente lleva a esta guerra de los 1000 días
y vemos también que no solamente en la Guerra de los Mil Días, sino antes y después, las decisiones que toman estos dos grupos, llevados por sus filosofías, por sus tendencias también, como liberales o como conservadores, han generado también varios resultados en el país, y resultados positivos o negativos. Vemos también cómo finalmente los mismos dos grupos deciden en un tratado hacer desaparecer o dejar por extinto el grupo nacionalista que se ponía como una nueva alternativa, y siempre permanecen estas dos filosofías, estos dos grupos. Cuando finalmente llegan a un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo, un diálogo de paz, acuerdo para poder manejar el país, también cesan los conflictos desde la Guerra de los Mil Días. Sin embargo, aún permanecen en este momento posturas muy parecidas a las de ese momento, así que me parece muy interesante analizarlo. Perfecto. Bueno, ya tenemos una pregunta acá de Andrés, nos pregunta, dice, ¿la construcción del canal de Panamá fue inversión de los Estados Unidos y se demoró pagar la deuda a Estados Unidos? No sé si actualmente Panamá maneja la totalidad del canal o sigue operando la empresa extranjera. Bueno, cuando Panamá se independiza de Colombia y empieza en este istmo, ¿sí? La parte eh, de Centroamérica, la parte central, tenemos que entender que hay dos océanos que precisamente comprenden ese territorio y también, qué pena, estoy teniendo problemas para visualizar, para el servicio de interpretación. Ok, listo, entonces vamos a continuar con la intervención. Entonces, digamos que tenemos los dos puntos geográficos específicamente en donde está ubicado el Canal de Panamá, y en ese momento en el que ya se separa la inversión de la empresa extranjera y empieza toda la consecución de los aranceles para el tránsito por el Canal de Panamá, en ese momento suceden o pasan más o menos como 100 años. Digamos, dentro de todo ese momento, de todo ese tiempo de la construcción, al año 1999, solo hasta hace poco, al año 1999, es cuando la empresa extranjera le cede el control completo del Canal de Panamá y la administración completa del canal a la República de Panamá. Sin embargo, hay una situación que es bastante interesante dentro de todo esto, y es que el presidente Noriega, que está al frente hasta ese momento, eh, el presidente de la República de Panamá tenía unos acuerdos de cero aranceles con los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, por el narcotráfico y por otras figuras que se estaban dando dentro del tránsito con el canal, empiezan a haber unas invasiones allí, y entonces empiezan a haber algunas situaciones complejas. Y eso sucede incluso hasta el año pasado, en donde seguimos viviendo esas situaciones. A hoy la administración está bajo el control de la República de Panamá. Sin embargo, sabemos que existen algunos asuntos de corrupción, incluso aún con los Estados Unidos de Norteamérica, frente a la administración y cómo se están manejando los aranceles del canal. Perfecto. Boris, un comentario, y es como después, hoy estamos finalizando una etapa y es conocer toda la historia de Colombia en los años de 1800, ¿no? Lo que es el siglo XIX. Si pudiéramos
digamos, como mencionar cuáles son los obstáculos que tuvo que enfrentar la nación para una república, para poner en orden su sistema político, la organización del Estado. ¿Qué podríamos decir? O sea, como en referente a, a lo que costó ir madurando como república en este siglo XIX. Sabemos que dentro de ese periodo de tiempo el país hace algunos cambios en su régimen de gobierno, pasamos a ser centralista y además de eso empiezan a surgir nuevas organizaciones y nuevas entidades como por ejemplo se establece la Policía Nacional, además de eso empiezan a surgir otros partidos políticos y situaciones que no se estaban dando hasta el periodo de 1886 que estábamos bajo el régimen de la Constitución de ese momento, la versión de la Constitución de ese momento. También empiezan a darse algunos tratados de paz. Hoy por hoy sabemos que estamos incluso todavía en negociaciones con algunos grupos guerrilleros al margen de la ley. También sabemos que a hoy no solamente existen estos dos partidos políticos históricos y legendarios como lo son el Partido Conservador, el Partido Liberal, también hay mayor participación política por parte de otros partidos políticos eso se refleja en la mayor intención y la mayor participación de todos los ciudadanos en general. Así que digamos que si bien hemos madurado, se notan algunos cambios interesantes y positivos. Vemos que incluso solo hasta hace poco pudimos llegar a algunos acuerdos de participación ciudadana, por ejemplo, para que pudieran participar otras poblaciones y para que también se firmaran algunos acuerdos de paz con estos algunos grupos al margen de la ley. Entonces nos damos cuenta que en general en la sociedad han surgido muchas cosas, se siguen las luchas, se han dado grandes reconocimientos, se siguen en conversaciones, pero consideramos que eso es un factor interesante e importante para la República de Colombia. Es una fecha importante y el paso del siglo XIX al siglo XX empiezan a surgir grandes cambios históricos. Ok, otra pregunta, y es, tú hablaste de las guerrillas liberales, estas guerrillas liberales surgen con la guerra a los 1000 días. ¿Qué pasa con estas guerrillas cuando termina la guerra? ¿Se disuelven o continúan? Bueno, digamos que para el mes de noviembre de 1902, cuando ya se firman los tratados de paz para el tema de la guerra de los 1000 días, se mantienen algunos grupos en conflicto. Sin embargo, solo hasta un periodo de tiempo en el que algunos autores o algunos escritores hablan de un periodo de paz en el que pasó el Estado colombiano durante esos años, 1903 en adelante, empieza a haber un periodo de paz y porque se empiezan a disolver muchos de estas guerrillas o de estos grupos al margen de la ley. Ese periodo de tiempo dura más o menos como hasta 1908, sin embargo, no podemos decir que no es un periodo total de paz absoluta en el que no haya conflictos o enfrentamientos, porque sabemos que siguen dándose abusos por parte del cuerpo policial o de algunas organizaciones que respaldan al Estado, pero entendemos que desde 1908 hasta 1958 es cuando entendemos que hay más o menos un periodo de paz en el país en donde muchos de estos enfrentamientos cesan. Bien, aquí tenemos una pregunta y dice, ¿cómo se verá el futuro? A ver si lo entiendo, ¿cómo se verá el futuro conflicto por el nuevo canal de Nicaragua? ¿El canal de Panamá ya no será
el canal único. Entiendo que sí, ahora se generará un conflicto si Nicaragua llega a construir su canal y al no ser el canal de Panamá el único en servicio para el transporte de los barcos. Pues yo no creo que eso genere o represente una mayor dificultad. Entendamos que Centroamérica le está comprendido por muchas islas del Caribe, por México y también por algunas de estas ciudades en Nicaragua, en Panamá. Entonces, naturalmente eso puede representar alguna dificultad porque hay un periodo de tiempo en el que, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido negociaciones con Nicaragua, pero también al mismo tiempo ha tenido alguna inversión con el Canal de Panamá. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en algunas ilustraciones que hablan respecto a las dificultades que se puedan presentar con la construcción de un canal en Nicaragua, entendemos que muy seguramente los Estados Unidos de Norteamérica van a centrar su atención en en el funcionamiento que está teniendo el Canal de Panamá por su tradición histórica y por su experiencia con el tránsito de esta mercancía o con el tránsito de los barcos por este lugar. Así que digamos que es muy probable que sí puede que haya algún enfrentamiento, pero muy seguramente los Estados Unidos va a seguir respaldando el tránsito por el Canal de Panamá. Digamos que en este momento, si hay algún conflicto o algún enfrentamiento con la República de Panamá, pues entendemos que ya es un país distinto aparte a la República Colombiana. Quiero mostrarles, aprovecho entonces para mostrarles una estampilla que señala precisamente a Nicaragua. Ay, perdón. En esta ilustración podemos ver que es una publicidad en la que podríamos representar de alguna u otra forma esa situación económica que se pudiera presentar con el canal de Nicaragua si se llegase a construir. Sí, y dependiendo también el interés que pueda llegar a tener China en desarrollar este canal en Nicaragua, ¿no? Y la situación geopolítica mundial que se llegue a dar en ese momento. Bueno, aquí tenemos una pregunta sobre de Daisy. Dice, ¿de quién fue la idea sobre las tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial? Pues esto viene de una filosofía desde Montesquieu. No es una autoría aquí colombiana. Tenemos que entender que también teníamos anteriormente unas estructuras de políticas que eran propias del territorio latinoamericano, del territorio americano, pero con la conquista también muchas formas de gobierno y muchos procesos de toma de decisión vinieron desde España, vinieron también desde Europa. Esta repartición en tres poderes precisamente viene también a partir de filosofías europeas que después de muchos años de análisis habían tomado la decisión de tener tres poderes equilibrados para poder tener mayor democracia en todos los procesos de toma de decisión de los gobiernos. Esto llega también a Colombia, también las estructuras
políticas, los procesos de toma de decisiones no nacen aquí en el territorio americano, sino que son propios de filosofías o procesos de pensamiento europeos que se trasladan aquí al país a partir de, o al territorio americano a partir de la conquista. Incluso anteriormente, muchos de los procesos que se tenían aquí en territorio americano tenían que tener el permiso y la autorización de Europa. Ya cuando empiezan a distribuirse los poderes, es que uno entiende que el poder legislativo tiene unas competencias, el poder ejecutivo tiene unas competencias. En el año 1886, específicamente con la nueva constitución y durante el proceso también de coexistencia de los tres partidos, liberal, conservador y nacionalista, también se buscaba eh, tener esta separación de los poderes del Estado para poder tener una mejor administración de los procesos en el país. Sí, para que también haya un mejor funcionamiento de toda la administración del Estado. Pero este pensamiento no es autoría aquí de colombianos, sino que viene de pensamientos europeos. Claro, yo creo que tenemos que entender un poco el contexto y es que para al terminar el siglo XIX realmente somos un país joven, ¿no? Políticamente, con ideas occidentales de democracia y de organización del Estado, ¿no? Y en esos 100 años vemos que nuestros intelectuales y algunos políticos lo que intentan es reproducir los modelos que ellos han conocido, en especial en Europa. Bueno, bien. No tenemos más preguntas. Creo que eh, eh, obviamente vamos a seguir con las tertulias de historia. La próxima será el día sábado 10 de octubre, cuando vamos a entrar a conocer lo que sucede eh, en el siglo XX, a pasar en el siglo XX, ¿no? Después de 1903, en donde ya se consolida un poco más la República y, como lo dice Boris, tuvimos unos periodos en paz y después pues vuelve otra vez un poco conflicto. Obviamente pues vamos a ir paso a paso conociendo cada uno de estos fragmentos de la historia para conocer como en general todo, hacernos una idea ya basta pues de lo que ha sido la construcción de esta república que todavía sigue en proceso de maduración. Todavía nos falta, digamos, la parte de la educación política, la madurez política, en fin, varios líneas en las que necesitamos consolidarlos. Entonces, pues Boris, no tenemos más preguntas. Mil gracias pues por compartir hoy esta información. Bien, entonces yo creo que podemos dar por finalizada la actividad. Quisiera agradecer a todos por su participación. De pronto sé que hay dudas o inquietudes. Los invito a ver los videos anteriores también. De pronto ahí pueden tener mayor claridad y a participar activamente en las próximas tertulias. Voy a estar informando con tiempo a través de la biblioteca cuáles serían esos espacios. Los invito a quedarse en sus casas y a cuidarse mucho durante esta época. Sí, igualmente. Mil gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Colabórenos compartiendo esta información a otros también, los que tengan acceso al conocimiento, sin invitarnos para el encuentro que tendremos el día sábado 26 de septiembre, en donde tocaremos el tema de bilingüismo y acercamiento a la lectura. Ese espacio va a estar liderado por Andrés Marolanda
Y queremos invitar muy especialmente a los padres de familia de niños sordos, a quienes nos acompañaron hoy y hacemos la acción para que nos ayuden a divulgar ese encuentro. Tendremos muy pronto el video de divulgación. Entonces, pues los esperamos el 26 de septiembre a las 3:30 de la tarde. A todos un abrazo. La recomendación de que nos sigamos cuidando. Bueno, Boris, entonces una feliz tarde para ti. Muchas gracias a Laura, gracias a David y a toda nuestra audiencia. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.